Les damos la bienvenida a este encuentro sobre innovación y desarrollo sostenible, donde vamos a compartir experiencias del Laboratorio de Aceleración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, de Paraguay Ahora, un programa de diálogos apoyado por el Banco Mundial, y también de la recientemente creada Red de Economía de la Innovación. Buenas tardes para todos. Eh, Nosotros somos un grupo de personas que realizamos el primer curso introductorio de Economía de la Innovación en octubre del 2021. A partir de ese curso se formó lo que hoy conocemos como lo que le llamamos la Red de Economía de la Innovación de Paraguay, la REI. Y la idea principal, el objetivo principal, y quiero ir mostrando este flyer, es que somos una plataforma de diálogo, de colaboración y generación de proyectos entre personas involucradas en el área de economía de la innovación, sobre todo para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Paraguay. Y nuestros tres ejes importantes, áreas de trabajo, son las actividades de conocimiento, ya sea de promoción, de generación misma, los proyectos e investigaciones que puedan surgir y la vinculación con redes locales, regionales y globales en el área de economía de la innovación. Entonces somos un grupo de aproximadamente 30 miembros eh, que fuimos los primeros en participar de dicho curso. Ahora se lanzó la segunda versión, digamos, de este curso, que también tiene aproximadamente 30 miembros. Y los mismos, una vez terminado el curso, van a formar parte de la red. Entonces, en líneas generales, en eso consiste eh, nuestra red. Bueno, muchísimas gracias, Selva. Nos encanta recibirles. Veo que están varios conectados de la red. Nuestra siguiente anfitriona es Lucía Cardoso Fiorio, directora ejecutiva de Paraguay Ahora, un proyecto que está impulsado por el Banco Mundial. Entonces, Lucía, tenés la palabra y muy bienvenida. Muchas gracias, Andrea, de compartir hoy la experiencia de Paraguay Ahora, que como bien dijiste, cuenta con el apoyo y el apoyo desde el inicio del Banco Mundial. Paraguay Ahora es un espacio de diálogo estratégico y venimos trabajando desde el año 2020, justo al inicio de la pandemia se conformó un grupo impulsor para iniciar este diálogo sobre la cuestión país, o sea, una visión país a nivel de qué es lo que buscamos para los próximos 10 años por lo menos. Entonces está conformada por un grupo de líderes, de dialogantes. Son todas personas de nuevas generaciones, todos y todas paraguayos y paraguayas que viven tanto en el país, en la capital y en el interior, pero también personas que están viviendo en el extranjero, ya sea por estudios o por trabajo. Hoy nos acompañan, hasta donde yo he visto, quizás se sumaron algunos más, pero nos están acompañando dos de ellos, son Carlos Galeano, que está desde el Reino Unido, y Carol Cáceres, Cáceres Lucey, que nos está acompañando desde Estados Unidos. Y bueno, así como dijo Andrea, a mí me toca la dirección ejecutiva del proceso, y también me acompaña Vladimir Velázquez Moreira, que está a cargo de la sistematización de todo el proceso. Nosotros, si ingresan a nuestra página web, que es www.paraguayahora.com, pueden encontrar el histórico de todo lo que fue este proceso hasta el momento. Tratamos de mantener siempre actualizada la sección del blog y de las noticias. Entonces les invito a que visiten ahí y pueden encontrar muchísima información de los diálogos que se generaron hasta el momento. Y Vladimir va a estar acompañándonos hoy desde la presentación que preparamos para este encuentro. Excelente. Así que Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Ya Lucía me presentó. Para mí es un gusto compartir con ustedes y con este espacio. Somos una experiencia que interesa mucho dialogar con otras, conversar con otras. Y bueno, a partir de nuestros aprendizajes, ¿por qué no suscitar un intercambio que pueda ayudarnos a innovar en varios aspectos del desarrollo paraguayo? Preparamos una breve introducción al tema como para conversar posteriormente según el tiempo disponible. Y organizamos la experiencia o lo que traemos aquí
con este título, el diálogo como herramienta imprescindible para la ejecución de los ODS. ¿No? Es como un tópico que tiene en sí mismo su entidad y el desafío para su debate, y lo que traemos son aprendizajes de Paraguay ahora o desde Paraguay ahora. Si me ayudas con la siguiente, Lucía. Te agradezco. Queremos comenzar con esta pregunta. ¿Por qué el diálogo es imprescindible e innovador en los objetivos de desarrollo sostenible? O sea, ¿por qué el diálogo es un elemento necesario? Y no solamente necesario, imprescindible. Bueno, y acá traemos como 4 grandes motivos. En primer lugar, hay que recordar o poner en evidencia, mejor dicho, de que el diálogo es un componente constitutivo de la misma formulación de la Agenda 2030, porque se trata del acuerdo internacional más importante de este contexto histórico, en cuyo marco la mayoría de los estados nacionales o los estados del mundo lograron justamente eso, ¿no? Ponerse de acuerdo en 17 grandes objetivos que a su vez abren un abanico muy, muy complejo de metas e indicadores a nivel, desde el punto de vista planetario, por una parte, y el punto de vista de las dinámicas nacionales, por la otra. Entonces, desde la misma formulación, el diálogo es como un componente constitutivo y recorre todo su contenido en buena medida de manera tácita, ¿no? Por otra parte, otro de los motivos fundamentales es el enfoque de la sostenibilidad entendida como esta articulación entre las dimensiones sociales, ambientales y económicas, como el triángulo de la sostenibilidad que todos conocemos, todos y todas conocemos, y a cuyas dimensiones podemos incluso agregar, ampliando la mirada, la dimensión político-institucional y la dimensión cultural. Ese enfoque de la sostenibilidad básicamente de lo que habla es de un ejercicio de integralidad, ¿no? O sea, es el esfuerzo permanente de repensar nuestros abordajes desde la interdisciplina, desde la multidisciplina, desde la construcción mucho más integrada. Y eso no va a ser posible sin diálogo. O sea, el enfoque de la sostenibilidad y el diálogo están como muy enlazados. El otro gran motivo es el principal lema de los ODS, que es no dejar a nadie atrás, o uno de los principales lemas, porque la filosofía que subyace a la agenda es bastante compleja, pero uno de los principales lemas es no dejar a nadie atrás. Y este criterio es fundamental para relacionarlo con la pluralidad. La única manera de poder trabajar este lema es construyendo esa perspectiva por la cual uno permanentemente se está preguntando quiénes están quedando atrás, ¿no? Y quiénes tienen que venir hacia adelante con el resto que está hacia adelante. O sea, cómo vamos logrando ese equilibrio para que lo que llamamos desarrollo en efecto beneficie a todos y todas. Y este lema para nosotros es muy importante porque nosotros nos hacemos la misma pregunta en Paraguay ahora. ¿Están todos los que tienen que estar? ¿No? Y es una pregunta que nos ayudó desde el inicio a pensar en la pluralidad de la sociedad paraguaya, en quiénes somos todos en la sociedad paraguaya, ¿no? Quiénes entran en esto que llamamos todos y todas, ¿no? Y ese es un ejercicio obviamente imposible de resolverlo, es siempre una búsqueda permanente porque la diversidad es de cierta forma como un horizonte que nos inspira a pensarnos todo el tiempo por las dinámicas contemporáneas, ¿no? Entonces, este es otro gran motivo. Y obviamente el otro gran motivo, no digo que son los únicos 4, no decimos que son los únicos 4, existirán, otro es la búsqueda de un nuevo modelo de gestión pública, ¿no? O sea, y la búsqueda de un nuevo modelo de gestión pública que supone una relación entre, al interior del Estado y entre Estado y sociedad, o entre Estado, mercado y sociedad, para ser más preciso, supone una articulación permanente y una reforma en distintos niveles que también requieren pactos políticos, pactos sociales, y ahí el diálogo juega un rol fundamental. Adelante. Y acá solamente una disquisición, cómo nosotros entendemos el diálogo, ¿no? Estamos hablando de un tipo de comunicación, tal vez uno de los tipos de comunicación más complejos que tenemos, que fundamentalmente tiene que ver con la intercomprensión. O sea, cómo nos compenetramos con las miradas de los demás, con las razones de los demás. Y en un diálogo, el convencer sobre mis argumentos, sí, es importante, ¿quién no quiere eso? Pero fundamentalmente aparece el compartir en primera instancia, en interpretar
en segunda instancia antes que la deliberación. La escucha es importante y el diálogo supone una perspectiva particular, o sea, es una competencia que se tiene que construir, que no está dada, no nacemos con la competencia del diálogo necesariamente, algunos tendrán mayor o menor aptitud a partir de una serie de motivos, pero es una competencia que tenemos que ir construyendo. Adelante. Y en nuestro proceso, ahí mostramos la tabla entera, en nuestro proceso, la construcción de la competencia del diálogo es un tópico permanente. Este cuadrante, básicamente, este cuadro que nos presenta como 4 cuadrantes, básicamente nos pone en evidencia 2 mensajes fundamentales. En primer lugar, que estamos muy acostumbrados a 2 estadios de conversación que todavía no llegan a ser el diálogo. El cuadrante inferior izquierdo, donde dice plática amable. Básicamente en este modo de conversación lo que hacemos es decir lo que el otro quiere escuchar, ¿no? Luego está el otro modo de conversación, es la plática sin rodeos, el debate donde hablo desde mi libreto. Ahí mi objetivo es comunicar mi libreto. Entre nosotros solemos decir, bueno, ¿y qué tal te fue la charla? Y súper bien, dije todo lo que tenía que decir, ¿no? ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijeron los demás? Y la verdad que no sé muy bien. Yo dije todo lo que tenía que decir. El diálogo supone superar estos 2 estadios, para pasar un poco a esta situación mucho más compleja en la que uno sí, no deja de tener sus propios intereses, no deja de tener su propio libreto, sus propios objetivos, pero en momentos oportunos y necesarios tiene la capacidad de poner en suspenso eso y escuchar las razones de los demás, ¿no? Poder comprender las razones de los demás, lo cual no significa estar de acuerdo, pero entender esa lógica. A partir de ahí empieza a suceder el diálogo. Y a partir de ahí empieza a haber un intercambio donde realmente uno va profundizando y va abriendo posibilidades de una serie de cuestiones, sea construir vínculos, sea construir acuerdos. Adelante. Todo esto obviamente es una contracultura. ¿Cómo se ubica el diálogo en un contexto de democracia tardía, débil y contradictoria como la paraguaya y crecientemente golpeada por la expansión del crimen organizado? O sea, no es fácil. Nosotros somos una sociedad con una historia autoritaria. En 1989, cuando cayó la dictadura, ahí comienza el proceso de democratización, a diferencia de otros países que reinicia su proceso de democratización con la caída de la dictadura. Paraguay no ha tenido en toda su historia republicana regímenes democráticos en rigor, ¿no? Esto comienza en 1989 y se pueden ir citando una serie de otras características y hechos del proceso histórico que, bueno, configuran una matriz dominante, no digo que agota, de lo que podríamos entender como una cultura autoritaria. Y eso bien tiene mucho que ver con lo que el diálogo construye, que pasa mucho más por un ejercicio democrático. A partir de estas premisas conceptuales, insertamos Paraguay ahora, ¿no? Paraguay ahora es un espacio de diálogo que está desarrollando un proceso de diálogo en el cual participan líderes y lideresas, alrededor de 50 líderes y lideresas de distintos sectores. Realmente hay una pluralidad inusual respecto a una serie de otros espacios. Es un esfuerzo permanente y es una cuestión bastante dinámica porque las personas van entrando y saliendo también en determinados momentos. Hay referentes que vienen de las MIPYMES, del movimiento campesino, de la economía creativa, de la empresa agroexportadora, de las artes, del emprendedurismo, del movimiento indígena, organizaciones de derechos humanos, partidos políticos, academia, función pública, la comunidad LGTBI, ONGs, migrantes. Acá quiero, cuando hablo de migrantes, principalmente me refiero a paraguayos y paraguayas que están viviendo en el extranjero, por estudio, por trabajo, por otros motivos, organizaciones vinculadas con la lucha contra la corrupción. Es una pluralidad realmente importante. Hay distintos niveles de participación. Hay personas que están como en un primer anillo con una participación muy activa. Hay personas que están en un segundo o tercer anillo. Y es un proceso de larga duración. Esto comenzó en abril del 2020, en plena pandemia. Cuando se diseñó el proceso, cuando estábamos diseñando el proceso, era antes de marzo del 2020. La pandemia no estaba en nuestro radar. Irrumpe la pandemia y ahí hubo una capacidad de adaptación rápida y desde entonces todo el proceso ha sido virtual hasta poco tiempo, donde empieza a emerger lo híbrido,
donde empieza a emerger lo presencial. Y paradójicamente la virtualidad ha posibilitado esta larga duración, porque probablemente desde la lógica presencial hubiésemos hecho algunos encuentros presenciales con mucha concentración en Asunción, como suele ocurrir, y tal vez con algunos espacios en el interior, pero no hubiésemos podido lograr esta pluralidad, no hubiésemos podido lograr la participación de paraguayos en el extranjero y no hubiésemos podido lograr esta posibilidad de encontrarnos personas que estamos en Asunción, en Areguá, en Villeta, en Coronel Oviedo, en Concepción o en Ciudad del Este. Ahí se dio una cuestión muy interesante. Y así otros criterios, evidentemente, los referentes que vienen de estos sectores traen consigo vivencias y conocimientos que son fundamentales para entender un poco o construir una lógica plural, pero cuando fuimos hablando de los temas del Paraguay, porque se trata de pensar el país, evidentemente esto supuso la convocatoria a especialistas, expertos, a hombres, mujeres que vienen trabajando determinados temas sobre los cuales queríamos acceder a conocimiento e información. El esfuerzo de entender al diálogo como un diálogo informado fue también permanente. ¿Para qué Paraguay ahora? ¿No? Sí, es un espacio plural de diálogo, pero ¿para qué? Y lo que le interesó a Paraguay ahora desde el inicio fue pensar Paraguay, pensar el país y pensar desde un punto de vista más estructural, no solamente suscrito a la coyuntura, aunque la coyuntura siempre marca mucho, influye mucho, pensar las grandes causas y los grandes desafíos del país con el objetivo de identificar las principales metas o los principales desafíos y, ¿por qué no?, una vez construidas esas metas, trabajar para que las mismas logren posicionamiento. Adelante. A partir de 2 años, y vamos avanzando con esto, a partir de 2 años, mostramos el gráfico completo, fuimos produciendo muchos productos, resultados, relatos. La sistematización hizo parte permanente y eso realmente es un rasgo distintivo que hay que destacar porque permite que el diálogo no quede solamente en esas conversaciones de 2 horas o de 4 horas, sino vaya teniendo la posibilidad de que se den intercambios en diferido. Hay gente que no pudo estar, pero gente que volvió a leer el documento, etcétera, etcétera. Pero a partir de 2 años, luego de muchas narrativas que fuimos produciendo, en diciembre del año pasado produjimos lo que llamamos Agenda Paraguay, un mapa para navegar el cambio en el contexto post-pandémico. O sea, la pandemia vino y obviamente nada es igual a partir de la pandemia. Y lo que hicimos fue, con todo el trabajo que se tenía construido en términos de análisis, en términos de líneas de trabajo, en términos de grandes propuestas, construimos esta Agenda Paraguay que consiste en una propuesta ciudadana, ¿no? Porque nadie está en razón de gobierno, acá es una propuesta ciudadana, por más que vengan de distintos sectores, incluso la función pública, pero están participando a título personal, una propuesta ciudadana que presenta un análisis país, cómo estamos, y lo hace de una manera bastante innovadora. Les invitamos a que puedan leer porque trabajamos de las paradojas paraguayas, buscando no comenzar con lo que nos falta, con las debilidades, sino nuestra fortaleza, pero nuestras paradojas. Tenemos esto, pero, ¿verdad? Tenemos esta oportunidad, pero no esta debilidad. Priorizamos, bueno, presentamos un análisis país, presentamos un horizonte utópico, buscando como una narrativa que nos permita movilizar a la ciudadanía. Y ahí hay todo un desafío que luego, ya en el final, voy a compartir uno de los aprendizajes que tiene que ver con narrativa de movilización ciudadana. Y al mismo tiempo, y esa fue todo un desafío, presentamos un conjunto de metas estratégicas para el corto plazo desde el punto de vista de la Agenda 2030, desde el punto de vista de los ODS, o sea, teniendo en cuenta el marco general, viendo las metas más de corto plazo. Si me volvés un ratito a la lámina anterior, simplemente mencionar que priorizamos 4 ejes: trabajo y economía, la reforma del sistema de salud, ambiente y territorio, aprovechamiento estratégico profesionales calificados, que es un eje realmente que surge de la reflexión de Paraguay ahora como un tema central. Es un rasgo contemporáneo. Hay una estadística importante de paraguayos y paraguayas que están accediendo a estudios superiores, y no solamente por becar, sino por una serie de otras
vías y canales, y que eso entra en contradicción con el ecosistema dominante en Paraguay. ¿Cómo se aprovecha ese potencial de talento humano calificado? Y en términos, como un elemento transversal, la gobernabilidad y la gobernanza del PND 2030. Cómo el PND 2030 configura un modelo de gobernabilidad y gobernanza para su ejecución. ¿No? La hoja de ruta está interesante, pero ¿cuál es el modelo político que se va a seguir para que eso pueda ejecutarse? Cuando decimos PND 2030, estamos diciendo al mismo tiempo ODS. Adelante. Bueno, hay un diálogo muy estrecho con el PND y los ODS. En las propuestas hacemos comentarios directos a ciertas metas del PND. El horizonte utópico es una narrativa que está inspirada en los ODS. Realmente hay muchos guiños con los ODS y así también varias de las metas que nosotros proponemos. Adelante. Nos estamos acercando al final. ¿Cómo formulamos estas acciones estratégicas, estas propuestas de metas en torno a estos 4 ejes temáticos y el eje transversal? Trabajamos en torno a varias preguntas. Hay como un método socrático aquí porque realmente una de las formas de dialogar tomaron a las preguntas como la manera más interesante de suscitar el intercambio. 2 preguntas fueron claves. ¿Qué metas debe concluir el gobierno antes de finalizar su mandato? ¿No? Mario Abdo Benítez, antes de irse, ¿qué tiene que concluir? ¿No? Si nosotros pensamos esta meta al 2030, al 2023, ¿qué tiene que suceder para que uno pueda decir estamos en esa orientación? Estamos diciendo que estamos caminando a eso, ¿no? Cuando hablamos de metas, estamos hablando de metas de resultado y metas de impacto, tomando indicadores de resultado. Población, porcentaje la población que vive en situación de pobreza, ¿no? Ese indicador, hay que ver la situación actual, que es el 26,9%, cuando al 2030 se propone bajar al 14% según el PND, bueno, ¿qué implica dar pasos respecto a esa meta? Y así, usé un ejemplo X, ¿no? Pero también, ¿cuáles son los procesos prioritarios que requieren acuerdos multisectoriales para garantizar su ejecución? Porque no se trata solamente de lo que tiene que hacer el gobierno o las instituciones del Estado a través de un gobierno, en el marco de un gobierno. Se trata también de las responsabilidades que tienen el sector privado, la academia, la sociedad civil, los partidos políticos. Hay un ejercicio de corresponsabilidad muy importante, pero que también no se resuelve diciendo responsabilidad de todo. Esa es una retórica que lo que hace es no decir nada. O sea, lo que uno tiene que hacer en torno a la meta es diferenciar quién tiene que hacer qué y qué parte de la meta le corresponde a cada quien y cómo, o en todo caso, cómo se derivan en submetas. Adelante. Bueno, un poco lo que le estaba contando, hay un sentido en el corto plazo, el largo plazo no existe en abstracto, el largo plazo sin el mediano plazo no existe, el mediano plazo sin el corto plazo no existe, o sea, hay una concatenación y eso se puede prever muy claramente. Cuando hablamos de las propuestas que nosotros estamos haciendo, hay distintos sentidos de meta, hay metas que son señales políticas, o sea, porque hay asuntos que requieren señales políticas, ¿no? Un pacto interpartidario para la reforma del sistema de salud es un ejemplo. Hay otras metas que tienen que ver con pequeñas victorias, ¿no? Acabamos de ver la reciente reglamentación de la Ley de Recursos Hídricos, que estaba entre una de las metas que propusimos nosotros. No es que hicimos algo para eso, lo que hicimos nosotros fue señalar que ese era un tema clave y era una pequeña victoria que teníamos que concluir en el marco de un proceso mucho más complejo que tiene que ver con los recursos hídricos. Algunas metas son puntos de apalancamiento. La eliminación o la eliminación del criterio que prohíbe a académicos extranjeros hacer carrera a la universidad pública es una meta que planteamos de la Agenda Paraguay y es un punto de apalancamiento. Es un tema complejo, difícil, pero muy concreto y muy medible que al hacerse puede desencadenar o puede mover un proceso más complejo en la universidad. Ese es un punto de apalancamiento. Y así también hay metas que son catalizadores, hay metas que son tácticas. Las propuestas que nosotros estamos haciendo se ubican en un horizonte táctico y en algunos casos un horizonte estratégico. Se juegan en esos 2 niveles y ambos responden a un horizonte utópico que también está como que pensada en la narrativa. Adelante. Esto es como un cuadro sintético de las metas, pues yo voy a pasar, Lucía, vamos directo allá a los aprendizajes para no
abrumar. Esto siempre son las distintas metas por ejes, pero esto da para conversar más detenidamente, tal vez en un segundo momento. ¿Qué estamos haciendo ahora a partir de esto? Estamos teniendo conversaciones estratégicas, espacios de información de distintas características. Esta conversación es de cierta forma una conversación estratégica, es una posibilidad de compartir los aprendizajes y las proposiciones con referentes calificados de distintos sectores. Tuvimos conversaciones con la ministra de la STP. Hay un vínculo abierto como para trabajar la ejecución del PND 2030, buscando que una plataforma como Paraguay ahora pueda contribuir, coadyuvar al fortalecimiento de esta política de Estado, que en la medida en que se fortalezca y por sobre todo se ejecute, evidentemente redundará en beneficio de la sociedad paraguaya. Acabamos de iniciar un proceso muy complejo de conversación con el FEI y con Becal. FEI es el Fondo de Excelencia de la Educación y la Investigación, y el programa Becal, harto conocido. En torno al eje aprovechamiento estratégico profesionales calificados, tuvimos hace un par de semanas una conversación realmente muy, pero muy buena con autoridades políticas de ambas plataformas, referentes de la academia, referentes de la empresa, referentes universidades, sobre la propuesta de instaurar en Paraguay la Estrategia Nacional de Aprovechamiento de Profesionales Calificados. Sería realmente una cuestión sumamente novedosa, innovadora, y en Paraguay eso no hay. El programa Becal es necesario, la formación de personas o el acceso de personas a estudios superiores en las mejores universidades del mundo. También es necesario que las personas en Paraguay accedan a la universidad, es necesario que la universidad se fortalezca en Paraguay, pero no es suficiente. Una estrategia de aprovechamiento requiere acciones a nivel de las políticas económicas, a nivel de las políticas institucionales y también en el campo de la cultura. Estamos preparando, bueno, y ahí comienza una línea de trabajo que va a combinar diálogo e incidencia. Estamos preparando, a partir de todo el camino andado, un ciclo de conversaciones sobre el modelo productivo y la sostenibilidad. Este es uno de los grandes temas que generan disenso, que dividen en la sociedad, ¿no? El modelo económico es sostenible o no es sostenible. Hay una línea que te dice que sí lo es, hay otra línea que te dice que no lo es. Y bueno, lo que queremos hacer es un ejercicio de diálogo entre referentes. Vamos a compartir con ustedes la invitación el 7 de junio. Vamos a hacer un primer conversatorio, el primer conversatorio de este ciclo, donde va a estar autoridad pública, un referente de la empresa agroexportadora, un referente o una referente de la empresa industrial, un referente del movimiento campesino, un referente del movimiento ambientalista, para justamente tener un ejercicio de diálogo en clave, como lo estuvimos comentando, donde la escucha y la intercomprensión son criterios fundamentales. Estamos dando seguimiento a la reglamentación de los recursos hídricos y tuvimos conversaciones con otras plataformas como ALAN, que es una plataforma de lideresas promovido por una empresa del sistema B que se llama ARCA, y ALAMES, que es la Asociación Latinoamericana de Medicina Social Capítulo Paraguay, que es una de las plataformas más importantes en salud pública. Adelante. Esta es la última lámina. Básicamente algunos aprendizajes y realmente algunos aprendizajes. Todo este proceso que tiene una serie de, no exento de dificultades, nos está mostrando toda una línea y una estrategia que es sumamente interesante para contribuir capital social. En esta experiencia hay referentes que se juntaron por primera vez, nunca han compartido un espacio con otros y otras. Incluso había prejuicios, entonces fueron pasos que se fueron dando paulatinamente, donde la construcción de confianza es fundamental. Y a partir de casi dos años de camino andado, hay una trama de confianza muy interesante que, amplificándose esto a una escala mucho más amplia, puede darnos ideas sobre cómo promover capital social en Paraguay, al mismo tiempo que masa crítica, porque lo que estamos haciendo también es intentar no romper, pero intentar hacer que las fronteras disciplinarias o las fronteras temáticas sean mucho más porosas, que el académico de la ciencia dura o la ciencia social se vincule mucho más con el gestor público, que el gestor público se vincule mucho más con el movimiento social, que el movimiento social se vincule mucho más con el sector privado y con la gran empresa. Son como relaciones que no son usuales y que este tipo de experiencias promueven.
Estamos viendo que no es fácil en Paraguay luego de 30 años de un proceso de democratización bastante accidentado y con desniveles y fluctuaciones, hacer que las narrativas sean movilizadoras. Estamos en un momento de mucho escepticismo, mucha incredulidad, donde realmente la búsqueda de narrativas movilizadoras es un desafío. Pero nosotros tenemos una narrativa compleja, configurada, pero hay un tramo que tenemos que todavía seguir y ahí yo creo que las alianzas con plataformas como esta puede ser interesante porque no basta tener el contenido, está también la comunicación de eso en distintos tipos de lenguaje que logren activar la voluntad y los imaginarios. También tenemos muchos aprendizajes en términos de lo que implica apropiarse de un proyecto país. Acá tanto uno escucha de referentes políticos, empresariales, sociales, necesitamos un proyecto país. Uno empieza a mirar y existen propuestas de proyecto país. Entonces, un proyecto país no es solamente el relato, fundamentalmente es la apropiación. La narración sola no sirve. Narración y narradores tienen que estar juntos. Eso estamos aprendiendo, porque tener narradores sin narración tampoco funciona, tener la narración y sin narradores tampoco funciona, ¿no? Y estamos hablando de narrativas país. Hay narrativas sectoriales, muchas, pero la construcción y puesta en escena de una narrativa país es lo que está escaseando. Bueno, un proceso de diálogo requiere liderazgo político y requiere facilitación metodológica. Los aprendizajes que estuvimos cosechando tienen mucha pertinencia para los consejos multisectoriales que existen en el Estado paraguayo y también en otras plataformas de la sociedad civil o del gremio empresarial. Estamos previendo la publicación de un material que puede ser una suerte de guía, una suerte de aprendizajes. Lo que queremos es poner a disposición del público interesado, nacional e internacional, los aprendizajes que se han construido por Paraguay ahora en estos 2 años. Lo que ya mencionamos, el diálogo se aprende, el diálogo hace parte de un conjunto de competencias que no hay que darlas por supuesto, hay que construir competencias de diálogo y eso debe ser parte de una suerte de estrategia de formación y capacitación de la cultura política o a nivel de cultura política. Y lo que es fundamental es que el diálogo no necesariamente tiene que llegar a acuerdos, puede que llegue y puede que no, pero fundamentalmente el diálogo es la gestión del disenso, es el reconocimiento del disenso y la gestión del disenso. Y transitar los disensos, porque justamente en la medida en que reconocemos los disensos, generamos inclusión y generamos pluralidad. Porque el reconocimiento de la diferencia, que puede ser o no disenso, evidentemente lo que significa es que esa pluralidad está siendo reconocida. Y también hay que reconocer que no todos los actores están en las mismas situaciones. Hay actores que están en un estadio de reivindicación y donde la principal agenda tiene que ver con la reivindicación del reconocimiento de derechos. Esto sucede mucho con sectores históricamente postergados que tienen una serie de demandas desconocidas, negadas, incluso que sufren discriminaciones. Entonces ahí hay como un desafío de poder entender las diferencias entre los distintos actores y tener también estrategias diferenciadas para promover, estimular el diálogo. Bueno, con esto voy cerrando mi parte y bueno, ojalá que algunos de estos mensajes susciten interés y podamos intercambiar al respecto. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy Natalia Ramírez, yo soy de Ciudad del Este. En Paraguay ahora estoy en representación del sector privado, pero como líder soy fundadora del Consejo de Desarrollo de Ciudad del Este, el CODELESTE, y bueno, participo en el espacio desde que empezó, que fue en marzo del 2020. Estuve acompañando todos los encuentros y ahora hago parte del grupo articulador, que es un pequeño grupo de vuelta que hicimos para ir empujando las acciones y para que, bueno, que no quede nada en el camino, ¿verdad? Y estoy a disposición para lo que quieran preguntarnos. ¿Cuál es si tienen un marco legal, digamos, de funcionamiento, digamos, si ya sea una asociación o algo, cómo están trabajando en ese sentido? Y también, ¿cuál es el segmento, digamos, de edad etaria, por decir una manera, que participa más en las actividades? Si bien de repente deben tener personas de todas las edades, pero ¿cuál es el grupo que tiene más fuerza, más participación, digamos, en las acciones concretas?
Nosotros no tenemos, somos un espacio, hoy por hoy no tenemos ni personería jurídica ni un modelo de gobernanza claramente definido, es algo que está en construcción. Como yo había dicho desde el principio o al arrancar, nosotros tenemos el apoyo del Banco Mundial, entonces eso nos permite tener este tipo de, o sea, tener un apoyo técnico de un equipo de comunicaciones y sostener las actividades, ¿verdad? O sea, todo lo que hicimos hasta el momento se hizo vía Zoom, virtualmente, pero sí la expectativa es, o sea, desde un inicio el grupo impulsor, que eran 8 personas que definieron la metodología del diálogo, se reunieron y presentaron esta idea al banco. El banco también tuvo un proceso interno de validar cómo hacer una cuestión así, un proyecto que para ellos es totalmente innovador y disruptivo porque nunca antes habían hecho algo similar. Entonces, a partir de ahí se empezó a trabajar y bueno, ese grupo impulsor eh, fue incorporando nuevos actores, ¿verdad? Nati es una de las lideresas que se sumó al diálogo invitada por este grupo impulsor y luego ella empezó a formar parte del grupo articulador. Y hoy en día el grupo articulador está compuesto por aproximadamente 9 a 10 personas, que son las que se reúnen quincenalmente como para dar seguimiento a la agenda, a los temas, ahora en este momento, por ejemplo, estamos haciendo una reflexión sobre los próximos pasos y también sobre las últimas conversaciones que tuvimos sobre cómo dar seguimiento. Así que es un trabajo muy artesanal que se va construyendo y mucho de ese trabajo consiste también en el aprendizaje. O sea, toda esta sistematización que nosotros hacemos nos va ayudando a ir adaptándonos, ¿verdad? Porque este proceso no es que está escrito, no es que tenemos una guía que desde el inicio se siguió con pasos, sino que se fue construyendo mucho sobre la marcha, eh, como decía, en el inicio con el grupo impulsor y ahora con el grupo articulador. Vladimir, no sé si querés complementar el tema de la participación y de las nuevas generaciones que forman parte de Paraguay ahora. Sí, líder y lideresa de nuevas generaciones, ¿no? Ahí sí los dialogantes son personas que en general tienen 20 a 40 años como promedio, ¿no? Con un acento en los 30 años, ¿no? Entonces, líder y lideresa de las nuevas generaciones. Eso nos pareció fundamental. Ahí hay toda una mirada generacional. Obviamente hay diferencia entre quienes tienen 25 años, 35 años o quienes están rondando los 40. Sí, en los espacios de socialización, de conversación, hay una cuestión intergeneracional. Entonces, el criterio intergeneracional acá participa, es una variable importante. Y no hay un criterio etario, ¿no? La mayor cantidad de gente tiene 25 años para arriba. Hay poca gente con menos de 25 años, pero el criterio etario no es el más influyente en la participación. Hay muchas fluctuaciones por una cuestión de 2 años, evidentemente en este camino hay gente que se divorció, se casó, viajó, tuvo hijos, cambió de trabajo, perdió el trabajo, la pandemia hizo lo que hizo, nos trajo muchísimos dolores. O sea, a lo largo de los 2 años, y ese es un aprendizaje muy interesante, la tensión entre la vida pública y la vida privada es permanente, ¿no? Permanente. Uno va viendo el esfuerzo que hacen los y las dialogantes por sostener la participación y a veces es un esfuerzo dificultoso porque realmente uno tiene que estar negociando permanentemente con la vida privada, pero también con otros aspectos de su vida profesional y su vida ciudadana, ¿no? Entonces, pero hay un primer anillo de alrededor de 20 personas que vienen de sectores muy diversos, sí, donde hay dos grandes debilidades son en los sectores tradicionales. Y esto Yamila Rivarola lo analizaba y hemos conversado mucho con referentes espacios de diálogos anteriores en Paraguay. PNUD apoyó uno de ellos, que es Visión Paraguay, que se hizo hace 20 años. ¿Cuál fue uno de los principales aprendizajes de la experiencia de diálogo anteriores? Los sectores tradicionales de Paraguay, léase la empresa agroexportadora, léase el movimiento campesino, participan más formalmente y participan menos. ¿Por qué? La hipótesis que nos dieron las experiencias anteriores es una hipótesis porque tienen sus canales tradicionales de participación, ¿no? Y tienen unas agendas sectoriales muy complejas y exigentes en sí mismas. La empresa agroexportadora levanta el teléfono probablemente muchas veces y el movimiento campesino hace las marchas, ¿no? Moviliza a una multitud de personas.
Entonces son los dos grandes sectores donde hay una dificultad que viene de cuestiones estructurales. El otro sector que en este espacio no participa el gobierno como tal, participa en referente a la función pública. Y ese es otro rasgo distintivo que en su momento tenemos que analizar, que marca por acción u omisión, porque la participación del gobierno incluso hubiese traído una complejidad, ni buena ni mala, una complejidad propia. Sí participa el referente de la función, que están en carrera, referentes técnicos de la función pública. Pero sí hay una participación interesante del sector empresarial, principalmente de gremios como emergentes, gremios vinculados con los nuevos servicios, el comercio, las nuevas búsquedas de innovación. Hay una participación importante de ciertos sectores de la sociedad civil, hay una participación importante de la academia. Ese es otro rasgo interesante, porque Paraguay no es un país conocido por su academia, ni donde la academia y la política pública tienen mucha interacción. Y acá hay un esfuerzo importante en la participación de la academia y una participación sumamente importante de paraguayos que viven en el extranjero. Eso nos permitió la pandemia, porque francamente tal vez no se nos hubiese ocurrido, no hubiésemos podido, ¿verdad?, hacer conversaciones, tal vez sí, tal vez no, y hay varios dialogantes que están en el extranjero y participan desde ese lugar. Realmente ahora estamos, creo que con más dificultades que antes para las reuniones, porque ya todo es presencial y los horarios de todos cambió mucho en la mayoría. Creo que también tienen compromisos como profesores en las universidades, algunos tal vez estudian y antes solíamos hacer las reuniones de 4 horas en cada encuentro y siempre ya agarraba parte de la noche. Entonces ahora con eso también creo que tenemos que adaptarnos, así como dijo Vladimir, ¿verdad? Ver de vuelta la disponibilidad de todos y seguir. Y todos los que estamos, obviamente, tenemos muchos roles, estamos en distintas organizaciones, tenemos nuestro propio trabajo, algunos, aparte de lo que hacemos por la sociedad civil, entonces es bastante, eh, digamos que, no difícil, pero complicado crear esta agenda para que se mantenga en el tiempo, ¿verdad? Porque una reunión es una cosa y lo que estamos haciendo nosotros ya lleva más de 2 años. Entonces, dependemos mucho del equipo operativo también para poder seguir adelante. No sé qué les parece si le damos paso ahora a nuestros siguientes presentadores del Laboratorio de Aceleración del PNUD. Creo que muchos de los, o algunos por lo menos, de los integrantes de la red ya nos conocen bastante bien. Entonces mi idea era dar así como un pantallazo muy rápido para los que no nos conocen y después centrarme en un ejemplo de un ciclo de aprendizaje. Esa es la metodología que usamos. Y bueno, y realmente antes de eso decir que creo que es interesante presentar nuestra experiencia al lado de la experiencia de Paraguay ahora, porque creo que tiene mucho en común en términos de lo que se busca construir, sobre todo esta articulación entre evidencia y conocimiento y la toma de decisiones políticas o de políticas públicas, y también la articulación de diálogo y participación en esos procesos de construcción de conocimiento, por un lado, o inteligencia colectiva, un concepto que usamos, y la toma de decisiones. Bueno, somos una parte de una red de 92 laboratorios de aceleración que forman parte de las oficinas país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en esos territorios, en 92 países. Em, muchas veces justamente porque formamos parte de un organismo internacional y desde ahí estamos tratando de acelerar el desarrollo sustentable, es un poco difícil transmitir rápidamente qué somos. Entonces, no somos un laboratorio de desarrollo de tecnología, tampoco somos una incubadora de empresas o aceleradora de empresas, ni tampoco somos un think tank o un laboratorio académico, pero medio que ocupamos el lugar un poquitito de cada uno y articulamos entre ellos. Y eso refleja mucho el rol del PNUD como una organización articuladora entre distintos sectores y distintas instituciones. El corazón de lo que hacemos es
se captura o se visualizan en esta matriz de aprendizaje, lo llamamos, que básicamente o sea, nuestra tarea es generar y aplicar conocimiento para acelerar el desarrollo sustentable. Y parte de un supuesto o de una observación de que muchas veces cuando los problemas son muy complejos, cuando tienen muchas causas, o sea, los problemas de desarrollo sustentable pueden tener barreras o causas económicas, políticas, tecnológicas, sociales, ambientales, y que interactúan todo entre ellas. Y esa maraña de desafíos hace muy difícil entender o tramar una hoja de ruta o un camino de políticas públicas estratégico que vaya superando por etapas y de forma, no sé, factible técnicamente y políticamente la problemática. Entonces, ahí decimos que comenzamos en un lugar en estas problemáticas donde tenemos muy poco conocimiento validado sobre el problema y también muy poco conocimiento sobre las soluciones. Y sobre todo queremos evitar este espacio del solucionismo donde adoptamos em, soluciones de gabinete o de fuera de Paraguay, o sin desarrollar así muy profundamente primero nuestro conocimiento en el contexto del problema que se busca resolver. Y usamos una metodología que es básicamente une o casa herramientas de investigación de diseño con investigación social em, para primero descubrir las barreras al desarrollo sustentable en algún ámbito específico, luego explorar las soluciones a alguna de esas barreras. En la tercera etapa elegimos una de esos desafíos para desarrollar algún prototipo o ensayo de alguna política pública para experimentar y hacer una evaluación de impacto. Y a lo largo de todo este proceso se genera mucha evidencia, mucho conocimiento que sirve para la toma de decisiones, y se busca llegar a una etapa final de transferencia de ese conocimiento y también de las herramientas o intervenciones validadas para que se puedan escalar dentro de las instituciones apropiadas. Em, para que se entienda, puede ser muy abstracto al inicio, pero quiero señalar que básicamente nuestro rol en lo que se considera el ecosistema de innovación, sobre todo innovación pública que se está armando, eh, es complementar la orientación hacia la acción que existe en las instituciones públicas y también en el resto del PNUD y en muchas organizaciones de cooperación internacional. Su rol es hacer cosas para lograr impacto. Em, y una orientación que de por sí genera también conocimiento. O sea, todos los funcionarios públicos, sobre todo los de primera línea, que están en territorio haciendo cosas por el Estado, todos los que son, que trabajan en la cooperación internacional, hacen cosas y aprenden cosas y generan conocimiento. Pero muchas veces no tienen un espacio para sistematizar, para articular ese conocimiento en productos de conocimiento, para reflexionar de forma un poco más amplia sobre lo que aprenden a lo largo de las acciones que toman, porque siempre la presión es ejecutar el presupuesto, lograr la meta, hacer seguimiento al proyecto. Entonces, el rol del laboratorio dentro del PNUD es complementar esa orientación hacia la acción con una orientación explícita hacia el aprendizaje. Que nos gusta mucho este gráfico porque contrasta un poco qué es esa orientación. Si las instituciones normalmente aplican hipótesis, eh, explícitamente o no explícitamente, siempre hay una idea de causa y efecto detrás de las intervenciones que se implementan. Nosotros como laboratorio tomamos como una pregunta cuál es la relación entre causa y efecto. Em, en vez de considerar la ejecución de un proyecto como primera prioridad, consideramos el diseño de ese proyecto la prioridad. Eh, Queremos generar impacto también con nuestras intervenciones, pero normalmente son muy chiquititas, son pilotos, son pequeñas intervenciones que pueden generar, queremos que genere impacto en ese ámbito, pero su impacto mayor es en el conocimiento que genera. En general, cuando uno busca tener un impacto en algún ámbito de desarrollo, suele combinar intervenciones para garantizar algún impacto.
En general nosotros buscamos aislar o combinar de forma muy sistemática para entender qué es el impacto y si vale la pena escalar alguna intervención. Em, y a ver, se trancó un poco mi computadora acá. Bueno, hacemos esto en colaboración con muchas instituciones del gobierno, con la sociedad civil, con instituciones académicas. Perdón, mis perritos acá escucharon el timbre. El sector privado. Un ejemplo de nuestra colaboración con el sector público es el Laboratorio Participativo para la Formalización del Empleo, donde las fases del ciclo se dedican o se apuntan a descubrir barreras para el aporte al seguro social en industrias específicas, a explorar las soluciones a esas barreras, a experimentar eh, políticas o intervenciones que podrían ser adoptadas por la estrategia integral para la formalización del empleo, em, liderado por el Ministerio de Trabajo, pero también ahí el IPS, el Ministerio de Industria y Comercio y la SED son actores muy importantes. Y otro ejemplo es nuestra colaboración con la Estrategia Nacional de Innovación en el marco de la plataforma WENDA, donde nuestros ciclos de aprendizaje fueron focalizados en desarrollar manufactura flexible dentro de aglomeraciones del sector de corte y confección y la seguridad alimentaria de hogares vulnerables. Y ahí, para ser un poco más concreto, quiero dar un poco más de detalle y si hay interés puedo dar mucho más detalle sobre cómo se dio este ciclo de aprendizaje. Pero básicamente durante el inicio de la pandemia era fácil observar o predecir que iba a haber un golpe muy grande a los ingresos, sobre todo de hogares que dependían de empleo informal, y que esa disminución de ingresos iba a causar o aumentar la inseguridad alimentaria en esos hogares por falta de acceso económico a los alimentos. Si bien en los supermercados, en los almacenes o las ferias iba a seguir habiendo alimentos, muchos hogares ya no iban a poder comprar. Y un poco con esa observación empírica y premisa, comenzamos a explorar alternativas de políticas que podrían atender esa nueva o agudizada inseguridad alimentaria. Terminamos desarrollando una intervención basada en la distribución de cupones a hogares vulnerables para poder canjear en ferias agrícolas o agroecológicas para alimentos frescos. Una idea o sea, una intervención que ya existe en otros países, que sirve para aumentar la seguridad alimentaria de hogares y también dar un estímulo a la producción agrícola local. Me pareció bastante innovador en el contexto local. Y armamos un piloto de esta intervención en San Juan de Nepomuceno con una estrategia de evaluación de impacto que consistió en armar de forma aleatoria un grupo de control y tratamiento que contenía hogares vulnerables, beneficiarios del programa Tecoporá, y hogares menos vulnerables, no beneficiarios de Tecoporá. Durante 4 semanas recibieron un cupón. A ver si sí, ahí se puede ver cómo era el cupón, que tenía un código QR y un sistema de trazabilidad para saber si la familia que recibió el cupón efectivamente era la familia que venía a la feria. Durante 4 semanas, 2 veces a la semana se hacía la feria y los hogares se registraban con un miembro de nuestro equipo técnico y ahí canjeaban su cupón por 50.000 guaraníes de productos frescos. Mucho de lo que se llevó fue, por la época, esto fue en diciembre del año pasado, fue choclo, queso, harina de maíz, productos que se usan para las comidas de las fiestas.
Pero como hicimos la selección de los beneficiarios de forma aleatoria, teníamos un grupo de control completamente comparable y verificamos esto en términos de su ingreso, del número de integrantes de sus hogares, muchas variables que eran balanceadas entre el grupo de control y tratamiento. Y al final del experimento hicimos una encuesta de seguridad alimentaria, perdón, de diversidad alimentaria. Y ahí confirmamos que las familias que recibieron este cupón aumentaron la diversidad de su dieta, que es un indicador de seguridad alimentaria, y los lugares, o sea, los alimentos que consumían estadísticamente, significativamente más que el grupo de control, era justamente verduras rico en vitamina A, legumbres, y eran 4 categorías, no están en esta lámina, pero 4 categorías de muy alto valor nutritivo. Em, entonces, para como resumir, eh, esta experiencia sirve mucho para repensar las políticas de seguridad alimentaria que en este momento la práctica más común de las instituciones es la repartición de víveres que son duraderos, no perecederos. Entonces, proveen calorías a los hogares que tienen inseguridad alimentaria, pero son de muy bajo valor nutritivo. Además, hay problemas y costos altos logísticos en esa práctica de distribución de los víveres o de los kits alimentarios. Y este tipo de intervención tiene mucho potencial para atender el elemento más nutritivo o nutricional, perdón, de la seguridad alimentaria y también de, si se adopta, de bajar mucho los costos de transacción eh, que tiene el Estado cuando tiene que movilizar grandes cantidades de alimentos. Sin embargo, como fue un ensayo pequeño en una sola ciudad, en un solo momento, y particularmente trabajando con una feria que era la Feria Cabo, que tiene mucha experiencia previa de desarrollo organizativo de la producción, un limitante muy importante para pensar este tipo de políticas a nivel nacional es asegurar la disponibilidad local de alimentos frescos. Una política de esta clase a nivel nacional, ponerle dentro de el MDS o la Secretaría de Emergencia Nacional, tendría que venir, o pensamos que tendría que venir acompañado por alguna intervención con las ferias agrícolas locales para fortalecer su planificación de la producción y de la comercialización para asegurar la disponibilidad de alimentos. Pero bueno, Adelante, por favor, si alguien tiene una consulta. Una pregunta, Gustavo. ¿Cuál es la posibilidad que tiene el laboratorio de prestar asistencia técnica a iniciativas públicas o de la sociedad civil, ¿no? En términos del apoyo para dar cuenta del ciclo del aprendizaje o de algún aspecto en particular? Porque entiendo que eso es tiempo profesional, es recurso, ese tipo de cosas, ¿no? son muchas posibilidades, Vladimir. Básicamente es nuestro rol dar ese apoyo técnico, sobre todo a las instituciones públicas, pero también a la sociedad civil y también al sector privado. Em, Creo que me faltó en la presentación. Nosotros tenemos dos, dos ámbitos de focalización de nuestro trabajo, de cartera que estamos armando. Uno es la formalización empresarial y del empleo, y por otro lado, la innovación pública. Y el tercero sería participación, diálogo social y transparencia. O sea, son 3 áreas que estamos trabajando. Y en ese sentido, te menciono que habíamos hecho un diálogo, una serie de diálogos con ADICIP, la Asociación de Investigadores Científicos del Paraguay, ASOBECAL y la Sociedad Científica del Paraguay acerca de sus observaciones, preferencias, deseos para Prociencia 2, o sea, la segunda Claro. Prociencia, y ahí se sistematizó ese diálogo en un informe, pero es un ámbito donde también se nos interesa mucho. Sentimos que tenemos mucho que aportar y me interesó mucho saber que ustedes también están
dialogando sobre la academia, sobre sus desafíos, sobre las barreras para que la academia se potencie y aporte al desarrollo sustentable. Así que respuesta corta, para eso estamos. La respuesta un poco más larga es, bueno, siempre hay cuestiones administrativas y Hay que de sentarse a recursos. Había una iniciativa muy linda, Gustavo, que la van a poder disfrutar ahora, que es una intervención en algunas plazas frente al Parque Caballero, que son como, no sé si le llamamos activaciones o instalaciones, mejor dicho, en lugares públicos, como para que la gente los aprecie. Creo que tienen varias funciones, ¿no? Esas iniciativas de señalización, de apropiación, de decoración también. Y no sé si hay alguien del grupo que pueda hablar de eso y contarnos brevemente. De esa iniciativa, lo que puedo comentar es que es un ejemplo creo que eso fue Calle Idea, pero un ejemplo de las formas que el laboratorio y ahora el PNUD en general trata de involucrar más a la ciudadanía en la formación de propuestas, en la toma de decisiones sobre inversiones públicas. O sea, la cartera de participación ciudadana que estamos armando realmente apunta a hacer hincapié, o sea, no va a ser de la noche al día, pero hacer hincapié sobre democracia más participativa, más deliberativa, donde hay un elemento de diálogo entre distintos sectores o interesados en alguna problemática. Hay quizás un elemento técnico de generar propuestas factibles, financiables. Ahí mucho lo que el laboratorio busca hacer es integrar herramientas de diseño centrado en las personas. O sea, para que las mismas personas que van a ser los beneficiarios, usuarios o residentes, ahí vuelve Mónica, eh, tengan un espacio para debatir, para manifestar sus intereses, para proponer directamente, que sean más agentes de propuesta de políticas o de intervenciones, y que ellos mismos también tengan un espacio para decidir de forma vinculante sobre esas intervenciones. Y esa última parte creo que es lo que es muy débil en términos del marco legal en Paraguay. No hay instancias participativas vinculantes. Casi todas las que existen son consultivas, no tienen presupuesto asignado, no tienen bajo su control el poder de generar un presupuesto y eh, que se ejecute de esa forma. Y ahora mismo el laboratorio estamos buscando oportunidades para experimentar, para demostrar que es posible. Un poco nuestro rol como laboratorio siempre es demostrar lo que quizás no sea factible a un nivel institucional o nacional, pero demostrar en una pequeña experiencia, extraer las lecciones de esa experiencia y ahí tratar de involucrar a los actores institucionales para que se acelere el proceso de innovación. Pero, Mónica, lo que queríamos saber de tu parte era, bueno, las experiencias, como Gustavo estuvo hablando de las lecciones aprendidas, de las experiencias innovadoras que habían salido. Él nos habló de los bonos alimentarios. Después yo le mencioné esto de Calle Idea, que está muy a la mano y es muy visible para la ciudadanía. Entonces queríamos escuchar tu experiencia, dónde obviamente los laboratorios de aceleración no tienen límite, ¿verdad? No hay límite para la creatividad. Entonces, ¿hacia dónde ves que va? ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo se involucran a más actores? Uy, qué pregunta difícil. Yo creo que comparando, ¿verdad? El inicio del laboratorio en el 2019 era muy abstracto, era como esa parte inicial donde Gustavo mencionaba, decía, bueno, esto es lo que no somos y queremos ser algo intermedio, ¿verdad? Creo que la primera confusión que saltaba era con relación, cada vez que hablamos con el sector privado, al menos era esa confusión de, bueno, son un acelerador de empresas, ¿cómo escribo a mi empresa, a mi pyme para que ustedes me ayuden, etcétera? Entonces creo que el primer desafío fue
lograr algunas experiencias concretas que nos permitan ejemplificar el tipo de trabajo que queremos hacer y a partir de ahí generar como una bola de nieve que nos ayuda a generar experiencias cada vez más ricas con actores cada vez más diversos, ¿verdad? ¿No? El Perú tiene mucha experiencia con el sector público, más que nada, ¿verdad? Pero comenzar a involucrar a, no sé, unidades específicas de la academia fue algo bastante desafiante. El sector privado aún todavía es bastante desafiante. Entonces creo que generar experiencias en donde efectivamente haya perfiles distintos, ¿verdad? Genuinamente diferentes. Creo que ese es el desafío, esa es la experiencia que nos va a hacer lo suficientemente incómodos para aprender. ¿Verdad? De repente uno busca espacio de aprendizaje o busca entornos que nos den cierta seguridad, ¿verdad? Uno dice, mira, quiero hacer un experimento sobre esto y uno creo que hay una tendencia a ir a lo seguro, a un espacio donde ya tenemos certeza que nos van a entender, que tenemos certeza de que van a hacer el experimento de cierta forma, con cierta rigurosidad, que nos van a permitir generar cierto tipo de evidencia, pero el desafío está en incorporar actores que cuestionen, que quieran otro tipo de resultados, incorporar estas expectativas en el diseño, en la forma de trabajar, en el día a día y creo que ese es el desafío más lindo, al menos el que yo personalmente más disfruto de la experiencia con el laboratorio. Bueno, un poco de contexto, yo soy administradora de empresas, gran parte de mi experiencia viene del sector privado, un poquito con cooperación internacional, soy ex becaria también de Becal. Y volví mucho con esa expectativa y para mí personalmente la experiencia con PNUD me dio una cercanía con el sector público que no había tenido antes en mi vida profesional, pero mucha sed de generar espacios reales de intercambio con la academia, con el sector público, con organizaciones de la sociedad civil, que siento que es el espacio más fácil de todos, ¿verdad? Es como un espacio que ya es por naturaleza participativo, ¿verdad? Pero eso, con eso me quedo, ¿verdad? Ese es el desafío que aún se mantiene. Quiero complementar diciendo, o sea, observando cómo es una red de economía de innovación que se está armando, comentar nomás también que una no sé, la experiencia más grata para nosotros, para mí por lo menos, de nuestro trabajo hasta la fecha, era ver cómo nuestros consultores y staff que íbamos formando para los distintos ciclos de aprendizaje que nosotros emprendíamos, se iba consolidando también como una pequeña red en ese espacio de aplicar metodologías rigurosas, o sea, que el aporte que Cristian Parra y yo venimos más del mundo académico, entonces ese es un poco el aporte que nosotros traemos. Cristian más del mundo de informática y de diseño, yo más del mundo de ciencias sociales, pero que se aplicaba no para una investigación académica, que igual tiene su valor y es un espacio muy postergado en Paraguay, sino para, con la meta de tratar de generar un impacto en el sector público sobre todo. Y ahí creo que Mónica trae una experiencia mucho más ejecutiva, mucho más de hacer cosas, no solamente aprender Yo soy la cosas. acción Sí, en el grafiquito. y veíamos que en ese espacio que se formaba entre los tres, había también un espacio donde nuestros consultores y colaboradores también encontraban, o sea, aprendían nuevas cosas, tenían nuevas experiencias, y ahí es como se veía como chispas de una nueva cultura más innovadora, más ágil, más, de repente más crítica. Y bueno, falta muchísimo, pero creo que esto de articular entre disciplinas, entre sectores, pues es muy frágil, es como eh, es muy contracorriente, pero si se puede proteger ese pequeño espacio y consolidar las relaciones y dar continuidad, creo que se puede realmente lograr cosas importantes y sobre todo demostrar cosas importantes que después en algún futuro más propicio pueden crecer mucho. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. No sé si alguien más tiene algún comentario, si no, ya le pedimos a cada uno de ustedes que haga una reflexión de despedida y seguir pensando ideas creativas. Bueno,
para ir cerrando, realmente agradecerte, Andrea, a todos los que estuvieron compartiendo toda su experiencia. Nosotros como red nueva que estamos justamente poniéndonos una vara también bastante alta en todo lo que es innovación por ser un tema nuevo en Paraguay. Realmente nos complace escuchar que, bueno, hay muchas personas que están intentando, avanzando de repente con desafíos en todo el país, en todo lo que es Paraguay. Y yo creo que nos unimos en muchos puntos. Entonces, agradecerles por el tiempo, ¿verdad? Yo creo que esto se va a volver a repetir porque estamos de repente conectados. Entonces, muchas gracias y yo creo que vamos a estar escribiéndonos como para unir estos esfuerzos y para saber más de los proyectos porque hay mucha experiencia como para compartir aún. Así que muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias por el espacio. Hasta Chao. pronto. Gracias. Gracias. Gracias, gracias.